Hola, ¿cómo están todos? Paso por acá para hacer un recuento de los mejores momentos que se vivieron en el mes de febrero en los programas de Tinta Roja. Bueno, y para el 3 de febrero nos estuvo acompañando Andrés Samper, quien nos habló de los derechos, garantías y deberes de los funcionarios públicos, de cómo la ética está enmarcada en el marco legal. También nos compartió algunas de las herramientas éticas que le otorga a sus estudiantes desde el rol como docente, ciudadano y abogado. Así es, Andrés, me parece muy interesante lo que dices y precisamente hablando de ello, anteriormente en la introducción nos habías comentado sobre algunas herramientas que existen como para, desde el marco legal, para medir la ética del profesional, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta va enfocada a ese punto. ¿Cómo está enmarcada la ética del servidor público desde el marco legal? Y también preguntarte para que nos aclares si existen entidades o herramientas de control sobre el servidor público en estos temas de la ética profesional. Ok, es una pregunta muy extensa, ¿no? Uno, porque una cosa es la ética y hablar de la ética pues nos puede tomar 2, 3 programas o hasta más, y si lo hacemos con un filósofo puede ser que duremos mucho más, pero yo lo resumo en lo siguiente. Precisamente yo creo que las normas, más que ser ladrilludas como lo mencionaban, las normas son conceptos. Las normas son conceptos que te ayudan a entender cómo funciona la sociedad. Y dentro de esos conceptos tenemos precisamente nuestra Constitución de 1991, donde en el artículo 83 de la Constitución precisamente se habla de la buena fe o de la bona fide. Yo soy aficionado al latín. Entonces la bona fide, que es esa buen actuar, actuar según las buenas costumbres, actuar de manera fidedigna con las personas, pues en el artículo 83 de la Constitución está como un concepto, y la Corte Constitucional ya lo ha estudiado en muchas ocasiones y ha llegado a la conclusión de decir que efectivamente la buena fe, la ética, el buen actuar se presume de todos los servidores públicos en ejercicio de sus funciones y de todos los ciudadanos de manera general. Es así entonces, como por ejemplo mi profesora María Cecilia Macauslan hablaba que existe una buena fe simple y una buena fe calificada. La buena fe simple es ese actuar de todas las personas. Acá en Colombia, que eso no pasa en la realidad, eso no pasa cuando yo salgo a la calle, eso no pasa cuando estoy haciendo un negocio, se debe presumir la buena fe, no la mala fe. Se debe presumir la ética, ¿sí? No la deslealtad, por ejemplo, en los negocios, en la vida en general. Y el servidor público tiene un mandato constitucional que es que debe actuar con buena fe, que debe actuar de manera socialmente ajustada, ¿cierto? Pensando siempre en el interés general sobre el particular, lo repito, ¿sí? Entonces, esta bona fide o esta buena fe, en español, es un tema supremamente hermoso, es un tema que se tiene que implantar en la educación, es un tema que desde el colegio se tiene que hablar de la buena fe, en la universidad, en las selectivas, en todas las etapas de la vida se tiene que promocionar la buena fe y un poco eliminar lo que socialmente se ha llamado la malicia indígena o el vivo vive del bobo, porque eso es lo que hace que efectivamente que en la sociedad nos encontremos con un servidor público y cuando entramos a una oficina pública, pues lo primero que encontramos es que el servidor público dice, oye, espere, deme su cédula y deme otro documento y yo tengo que identificarlo. Y vemos la mala fe desde el mismo portero que está en la entidad pública. No, usted no entra y punto. ¿Y por qué no entro? No, porque no entra y punto. Y la gente se pone en una posición que precisamente un gran penalista estadounidense, Donald Tracy, hablaba de cuando una persona estando trabajando en el Estado o estando trabajando en una entidad privada se vuelve corrupta, ¿sí? Y nosotros nos encontramos que desde el portero hasta el control, el director de control interno o el gerente de las mismas instituciones públicas, pues usted se encuentra, no sé, por ejemplo el caso de Colpensiones, con un director de Colpensiones que tiene 58 investigaciones por corrupción abiertas. Y uno dice, wow, ¿sí? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando? Pues que elegimos mal a nuestros representantes, lamentablemente, pero esa es como mi posición respecto a la ética. Puedo estar equivocado, siempre digo, los consejos son tan malos que son gratis y efectivamente puedo estar equivocado, pero creo que falta más formación en buena fe, en ética, desde chiquitos,
en la universidad, ahora grandes, en la televisión, menos, ya sabemos que hay más. Oiga, tiene que actuar bien, tiene que presumir la buena fe de las personas, no la mala fe. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, que por eso les decía que es un poco extenso hablar de la ética, de la moral, de todos estos temas tan complejos, es el tema de qué pasa con el servidor público. Él tiene algún tipo de control, yo puedo acudir a alguien, yo puedo decir, oiga, este tipo me está extorsionando, ¿sí? Por ejemplo, y me pasó hace poco que una fiscal me decía, no le quiero devolver los celulares. Yo, pero es que ya un juez dijo que me tiene que devolver los celulares. No, por seguridad del proceso no le voy a devolver los celulares. No, es que no es seguridad del proceso, usted me tiene que devolver el celular. ¿Sí? Si no, pues acudo a los respectivos organismos de control. Podemos decir en términos generales que existe en cada entidad pública una oficina de control interno, ¿cierto? Donde yo puedo radicar mis quejas, mis sugerencias, mis PQRs, como las llaman en la empresa privada. Un jefe directo, ¿cierto? Podemos acudir a la Fiscalía General de la Nación cuando efectivamente estemos en presencia de un delito, ¿sí? De un, no sé, un soborno, una concusión, un fraude, ¿cierto? Una mentira. En ese caso podemos acudir a la Fiscalía. Podemos acudir a la Contraloría cuando estamos en presencia de platica. Él tenía que ejecutar un presupuesto y no lo ejecutó y no sabemos dónde está la plata. Podemos acudir a la Procuraduría cuando él tenía que actuar en sus funciones de cierta manera y no lo hizo. En ese caso puntual, pues el procurador será el encargado de, y la Procuraduría en general, pues de, como pasó, por ejemplo, en una alcaldía de Bogotá, que el procurador destituyó al alcalde, ¿sí? Por un contrato de las basuras, ya no recuerdo bien, y destituyó al alcalde. Y pasamos un oso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque resulta que hubo una violación a los derechos humanos, a un tratado internacional de derechos humanos, donde dice que el único que puede tumbar, ¿sí?, a un alcalde, según el tratado internacional, es ¿quién? Es la rama judicial, un juez, ¿sí? Y acá lo tumbó un procurador. Entonces pasamos un oso horrible internacionalmente, pero bueno, esas son las cosas. Desconocimos una norma, un tratado internacional al momento de tomar una decisión. Pero esos podrían ser los organismos principales: el órgano de control interno de la entidad, el jefe directo, la Fiscalía General de la Nación, ya después pues viene el juez, dependiendo del tribunal, la Corte Suprema, la Contraloría y la Procuraduría. Esos serían los 5 órganos primordiales que uno podría llegar a invocar en el caso que esté en un maltrato o en una corrupción o en una ilegalidad o un delito en materia de asistencia del servicio público. Usted le dice a un servidor público, voy a ir a la Procuraduría, ay, venga, ¿qué necesita? Venga, le ayudo. ¿Sí? Y eso no puede ser así. Uno no puede vivir en un régimen del terror. Entonces yo te amenazo para que hagas tu trabajo, ¿sí? O yo te chantajeo para que hagas tu trabajo. No. Yo creo que debe ser diferente la situación. Deben actuar porque efectivamente es su obligación. ¿Sí? ¿Soy claro? Así es, Andrés. Precisamente creo que es bastante claro también tu como docente. La forma en cómo lo explicas es demasiado cercana y creo que para nosotros es bastante pertinente, precisamente porque podemos entender muchos de los puntos que nos explicas. Precisamente quisiera indagar un poco también sobre este rol que tienes pues a nivel profesional, pues justamente en la formación de tus alumnos, y es bueno, ¿qué herramientas les otorgas pues precisamente a estos formandos, a estos alumnos, pues para que sean buenas personas que ejecuten con ética sus deberes, pues obviamente desde tu rol como docente, como ciudadano y pues también como abogado? Bueno, yo soy profesor hace 12 años. Desde que egresé y fui abogado, tuve la oportunidad de que trabajaba con un notario y el notario es dueño de una universidad, actualmente es fundador y dueño de una universidad. Y el notario me dijo, mire, usted empieza a dictar clase en 20 días. Yo le dije, no, yo en esta vida, mi papá es profesor, pero yo no quiero ser profesor. Yo simplemente quiero ganar plata. Y quiero ejercer la profesión y ganar plata. ¿Sí? Él me dijo, mire, si usted en 20 días no está preparado para que dicte la materia que quiere dictar, yo pues lo mío es el derecho comercial, empresarial, la empresa, el empresario, eso es lo que más me apasiona y me gusta a mí. Y yo le dije, eso es lo que a mí me gusta. Y me dijo, listo, usted dicta derecho comercial en 20 días en mi universidad. Y
Y cuando él me dijo eso, y me dijo, si no lo dicta, pues lo voy a echar, pues yo dije, ¿qué hago? Sí, ahí sí como dice, me pusieron contra la espada y la pared, y como me puso contra la espada y la pared, y la vida es así, la vida te lleva a tomar las decisiones más adecuadas para tu destino, ¿sí? Para cumplir con lo que debes hacer. Pues obviamente no me iba a quedar sin trabajo y le dije, venga, yo me pongo a estudiar, a repasar, llamo a mis colegas, mejor dicho, me asesoro y duré esos 20 días encerrado en mi casa estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, hasta que ese día que llegué a mi primera clase, recuerdo tanto que la mayoría de las personas pues de esa clase, es una universidad que era pequeña, ya es un poco más grande, pues todas las personas eran mayores, todas las personas trabajaban, todas las personas eran mayores que yo. Yo era, como dicen popularmente, un pollo. Y ese pollo se paró ahí al frente con sus hojas, con fichas, con libros, con códigos, a hablar de la historia del derecho comercial de manera general en el mundo y en Colombia. Y arranqué a hablar. Y cuando arranqué a hablar, precisamente preparé todo, iba con mis fichas, iba escribiendo en el tablero, sí, me sentía en una exposición, en un examen, me sentía, no sé, en el momento más difícil de mi trabajo, en el momento cuando tengo que enfrentarme a mi jefe. Y cuando terminé de hacer lo que tenía para 3 horas, preparadas 3 horas de clase, pues me di cuenta que habían pasado 20 minutos para las 3 horas. Sí, o sea, lo que preparé para 3 horas lo dije en 20 minutos. Y pasados esos 20 minutos, pues dije, oiga, pues no tengo nada más preparado para el día de hoy. Por ser la primera clase, dejamos hasta ahí. Los estudiantes me dijeron puntualmente, muchas gracias. Un señor mayor me dijo, muchas gracias. Solo entendí una cosa, y es que la vida es para hablarla, más no para pensarla. La próxima clase, por favor, hable un poco más despacio. Y yo dije, ok, muchas gracias, hasta luego, me volteé. Pero ese día entendí que lo que él me había retroalimentado, como dicen los profesores, cuando tú enseñas, aprendes 3 veces. ¿Sí? Entonces, cuando uno enseña, aprende muchas veces, 3, 10 veces, son 30 cabezas pensando, te están enseñando todo el tiempo. ¿Cómo hago yo para que ellos no solamente sean excelentes profesionales, sino que adicional sean buenas personas? Intento convencerlos de que la motivación no puede ser el miedo, el terror de salir a la calle, morirse. El miedo no puede ser, la motivación no puede ser la plata y quiero tener mucha plata y toda la plata y el Dios plata, sino que la motivación debe ser la pasión, el amor, la intención, la ayuda al prójimo. Entonces eso hago yo en mis clases, y cada clase intento mostrarles o hablarles de alguien, ¿sí? O alguien que hizo algo en la historia, o un politólogo. Yo no puedo creer, por ejemplo, que la persona más popular del momento, y lo veía en internet, es Cristiano Ronaldo, un futbolista. No porque el fútbol sea malo, el fútbol es bueno, es ejercicio, deporte, disciplina, ¿sí? Sino porque debería ser, no sé, un filósofo, un historiador, un político, una persona, un científico. Entonces yo les digo, por ejemplo, y que ayer terminaba con una frase en la clase, y les decía, miren, tenemos que hacer más énfasis en lo académico, en el estudio, en prepararse, en lo que sea. Si quiero ser panadero, soy el mejor panadero. Si quiero ser abogado, soy el mejor abogado, y etcétera, etcétera. Y les decía, William Shakespeare, por ejemplo, tiene una frase bastante interesante, y esa frase es la siguiente. No la de ser o no ser, que esa es mucho más compleja de analizar. Pero la frase es, si tú no lees, estás obligado a creer lo que alguien te dice y que esa sea tu verdad. Si tú no investigas, si tú no lees, si tú no buscas, si tú no ves conferencias, si tú no hablas con las personas, estás obligado ¿a qué? A creer única y exclusivamente en lo que le cuentan, en lo que ven en televisión, en lo que le dicen puntualmente, ¿sí? Entonces, la invitación siempre a ellos es que piensen por ustedes, sean críticos, sean curiosos. Esa es la forma para no solamente ser un buen profesional y hacer mucha plata, sino también ser una buena persona apta para esta sociedad que necesita buenas personas, y eliminar la narcocultura, y eliminar sin tetas no hay paraíso, qué pena la palabra, y eliminar ese tipo de cosas que nos tienen fregados.
Los niños antes querían salir y ser Pablo Escobar. Hoy en día quieren salir del colegio y ser Maluma, o ser J Balvin, o ser Shakira, o ser James Rodríguez. Y eso para mí es gratificante porque quiere decir que está cambiando el pensamiento. Niños de 19, 20 años, yo digo niños porque ya tengo 35, pero personas que a los 20 años ya hablan 3 idiomas, tienen empresa, tienen proyectos. Eso es lo que tenemos que promocionar. Y uno también, hablar 3 idiomas poco a poco, ¿no? Para el 10 de febrero nos acompañó Giovanna Caballero y Julián Trián, quienes nos hablaron de los desafíos y realidades de la educación 2021 enmarcado en los derechos y deberes. Giovanna nos compartió sus aprendizajes durante la pandemia en términos de educación y también nos habló de si cree que la educación en Colombia es óptima y por cuáles modelos podría ser reemplazada. Julián nos habló de cuáles estrategias de control político se podrían llevar a cabo en la educación para mejorar en los colegios y universidades. ¿Qué experiencias y aprendizajes se pueden decir que a partir de la pandemia ha tomado la educación y que pues justamente se está poniendo en práctica en este 2021? Bueno, yo considero que desde la parte que nosotros desarrollamos en la universidad y desde la parte que yo tengo de conocimiento con muchas personas que están trabajando en el sector educativo, creo que las experiencias han sido muchas. Hemos tenido que aprender nosotros también a trabajar con nuevas herramientas, a comprender las nuevas pedagogías que existen, no porque sean nuevas, sino que para muchos de nosotros son nuevas en el proceso de conocerlas en este momento. Hemos tenido que tener muchos aprendizajes también desde la parte humana. Creo que ahí hay un aprendizaje inmenso para todos los que estamos en esta actividad de la docencia, porque hemos tenido que aprender a comprender las diferentes dificultades que puedan tener nuestros estudiantes, que puedan tener nuestros docentes, nuestro equipo de trabajo también, y desde allí pues también empezar a comprender que este nuevo proceso que, como lo decían hace un momento, hemos estado viviendo a través de la mediación de nuevas tecnologías, tecnologías mediadas por remoto, pues nos ha implicado que cada uno de nosotros abramos las puertas de nuestra casa, que cada uno estemos compartiendo muchas otras circunstancias que antes desde la presencialidad en el aula pues no se compartían. Hay muchos espacios y muchas cosas que podemos aprender y hay también muchos como lecciones, digo yo, que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de todos los procesos de formación, teniendo en cuenta pues estas circunstancias que se nos vinieron de un momento a otro y que pues por obvias razones ninguno estábamos preparados. Yo creo que ni los docentes ni los estudiantes estábamos preparados para afrontar una situación como la que se presentó con todo esto de la pandemia, pero que creo que con el esfuerzo, la responsabilidad, la ética de todos, hemos logrado salir adelante de una situación que fue muy inesperada, muy sorpresiva, y que ha tenido, así como sus dificultades, también grandes logros y que nos deja grandes retos. Así es, Giovanna, claro que sí nos deja grandes retos. Desde acá te mando un cordial saludo. Y nada, yo te tengo una pregunta muy importante y es, bueno, ¿tú consideras que el modelo actual de la educación en Colombia es óptimo o puede mejorarse? Y de ser así, ¿debería ser reemplazado por un modelo distinto? Y no sé si de pronto sepas o tengas alguna referencia de un modelo que te gustaría aplicar en la educación colombiana. Mira, yo creo que en términos generales nosotros nos hemos estado apegando como a muchos modelos de educación, ¿sí? Y creo que precisamente lo que ocurrió con este proceso de la pandemia fue que nos confrontó y nos llevó como a movernos de ese horizonte en el que nosotros estábamos parados. Entonces, al hacernos mover de ahí, nos ha dado a entender que tenemos muchas otras oportunidades y muchas posibilidades de hacer cosas. Modelos de educación hay muchos, realmente, hay muchos. Pero yo pienso que cada uno tiene que estar adecuado a las circunstancias propias de cada uno de nuestros países. Hace un momento, por ejemplo, ustedes decían que nuestro país no tiene un desarrollo tecnológico muy alto como para tener todo este proceso de mediación a través de las tecnologías, ¿sí? Yo pudiera decirles, no, a mí me encantaría que toda la educación fuera virtual. Esa sería, pues, una posición de alguien. Pero yo creo y honestamente considero que
hay procesos del ser humano que son más importantes que todos los modelos educativos. Y yo creo que ahí hay unas bases fundamentales que de pronto y vuelvo a decir, muy desde mi experiencia y desde lo que yo siento con los procesos educativos, que también he vivido con mis hijas, y es que hay unos vacíos fuertes en los primeros años de educación. Entonces, hay unas responsabilidades compartidas muy fuertes con los padres de familia que a veces se delegan a las instituciones de educación y no deben estar delegadas en las instituciones de educación. Pero hay unas funciones que sí son responsabilidad de las instituciones de educación que tampoco desde mi punto de vista se cumplen. Pienso yo que unos ejes fundamentales que se deben, unos pilares fundamentales que se deben fortalecer en nuestros procesos de formación están en los primeros años de escolaridad. Esos primeros años de escolaridad yo siento que los estamos dedicando al desarrollo del conocimiento, y si ustedes han leído y se han instruido, como me lo han demostrado en este momento sobre este tema, pues el desarrollo del conocimiento se alcanza a través del desarrollo de otras esferas del ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que en los años primeros de escolaridad a veces nos enseña a desarrollar la parte motriz, nos enseña, pues hay muchos estudios comprobados que la motricidad fina ayuda a que la persona desarrolle todo lo que tiene que ver con su pensamiento. En esas épocas tempranas nosotros podemos desarrollar fuertemente la capacidad argumentativa, y si ustedes se dan cuenta, a veces nos encontramos con estudiantes ya de posgrado incluso, que su capacidad argumentativa no es fuerte. Otra capacidad que me parece muy importante es la capacidad de síntesis. Entonces, nosotros no tenemos estos fuertes desarrollados para poder alcanzar pues los niveles que quisiéramos yo no digo tanto de la educación, sino de lo que es la plenitud del ser humano en la relación con el conocimiento de la vida, y desde ahí con el conocimiento que puede tener en determinadas áreas y campos específicos de desarrollo profesional. Entonces, pues, en conclusión, para hablar de la síntesis, en conclusión, yo diría que no se trata tanto de los modelos de educación, sino se trata un poco de revisar los pilares de formación que nosotros estamos desarrollando en Colombia en las primeras edades de escolaridad, de ingreso a la escuela, y que nos permitan realmente desarrollar capacidades fundamentales en el ser humano, como la toma de decisiones, el relacionamiento social, la capacidad de poder enfrentar dificultades, la capacidad de que nos digan no y entender cómo uno puede afrontar determinados problemas, y pues asimismo entonces argumentación, capacidad de análisis, el desarrollo de habilidades comunicativas. ¿Considera usted que las universidades otorgan herramientas útiles para la solución de situaciones en la vida profesional, o por el contrario, la formación va más situacional hacia lo teórico y la práctica queda un poco renegada? Mira, yo considero que en estos momentos hay algunas instituciones de educación superior que sí brindan ese enlace apropiado y adecuado entre lo teórico y lo práctico, ¿sí? Pero algunas instituciones educativas pues se han quedado solamente en lo que son espacios de formación teórica y no están fortaleciendo de pronto la parte más práctica que se debe desarrollar en cada uno de ustedes. Desde el conocimiento que yo tengo y desde la experiencia en nuestra universidad, en la Santo Tomás, los programas en los cuales yo estoy y pues tengo conocimiento, veo el desarrollo de muchos talleres prácticos, veo el desarrollo de modulares, el desarrollo de ejercicios que te permitan poner a prueba esos conocimientos teóricos que estás adquiriendo. Yo pienso que el ideal y lo fundamental equilibrio entre todo ese bagaje teórico que se debe adquirir, pero también eso realmente cómo se lleva a la práctica, ¿sí? En algunos casos de pronto ustedes lo vivieron en su época de formación de secundaria, uno veía por allá teoremas, logaritmos, una cantidad de cosas que uno decía, Dios mío, pero ¿y esto cómo lo voy a aplicar? Entonces, el propósito realmente es que la formación, para que sea integral, para que sea lo que pueda permitirle a nuestro estudiante dar respuesta a lo que nuestra sociedad está necesitando, es mantener ese equilibrio entre la teoría y entre la práctica, y que además, como ustedes lo saben, en nuestra institución tengan ese sello distintivo Tommasini, que es
la formación en la parte humana. Considero que ahí hay unos elementos fundamentales que, como ustedes lo saben, van en pro de construir una sociedad que piense siempre en el bienestar común, y eso es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier capacidad. Ahora, que si damos todos los elementos o no los damos todos, eso es otra cosa muy distinta, porque realmente en un proceso de formación no se pueden brindar todas las herramientas que una persona requiera para un ejercicio profesional. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones en nuestra vida profesional, pues tiene que hacer acopio de todo eso que hemos conocido, pero muy seguramente también tendremos que seguir procesos autónomos o de posgrados y demás para seguir adquiriendo todos esos conocimientos que nosotros necesitamos. Entonces no quiere decir que la formación de una persona se acaba o solamente se hace dentro de una institución, sino a la universidad para poder recibir esa formación. De vista frente a lo que ustedes están diciendo de la responsabilidad que existe en la formación. Yo creo que el conocimiento teórico termina siendo tremendamente importante en cualquier momento formativo de la vida, ¿no? Pero por supuesto, cuando el mercado laboral está buscando otra cosa, pues ahí es donde como país estamos entrando en un bache que hay que reemplazar o que hay que cubrir de alguna manera. El Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá aprobó estos planes de educación para el trabajo, ¿no? Son muy criticados porque te dicen ¿no? O lo que muchos opositores y personas de la opinión pública salieron a decir es, bueno, pero ¿dónde la libertad que tenemos como jóvenes para escoger en qué queremos estudiar y no solo amoldarnos al trabajo, ¿no? Y esa libertad, si bien se sigue manteniendo y es importante y siempre va a ser completamente importante que tú puedas estudiar lo que quieras, pues también es importante que un sector de personas que quieren estudiar para no estar vagando, digamos, no estar, oscilando en el desempleo del mercado laboral, entonces pues puedan salir y encontrar trabajo. Yo les voy a contar una experiencia muy rápida que tengo, digamos, en el sector educativo, y es, yo creo que a veces el conocimiento teórico es muy importante, pero la mentalidad, digamos, abierta que sale y se enfrenta al mundo termina también siendo muy valiosa, y por eso yo hace ya varios años que tengo montadas varias escuelas de debate, varios colegios de mi localidad, y desde ahí formamos jóvenes en pensamiento crítico y les enseñamos que, bueno, independientemente si tú vas a estudiar medicina, negocios, derecho, sea lo que sea que vayas a estudiar, siempre vas a necesitar estar al frente de alguien, por ejemplo, que te haga una entrevista, vas a tener que tener capacidades de oratoria, del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, vas a tener que poder coger tus ideas y de ahí hacer un mapa mental y sacar conclusiones muy rápido, y creo que eso es una herramienta muy valiosa que entrega el debate, y en eso seguimos, ¿no? Vean, yo el año pasado, diciembre, la segunda semana de diciembre, traje aquí a la Junta Administradora Local a 12 personeras y personeros estudiantiles de la localidad de Fontibón a que fueran ediles por un día, a que debatieran, a seguir, digamos, formando todo este sentido de lo crítico que yo resalto como muy valioso. ¿Cómo considera usted que se pueden aplicar herramientas de control político o agendas legislativas para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en colegios y universidades? Bueno, me parece un tema demasiado interesante, porque sin duda que Colombia, yo estoy de acuerdo con ese 98%, de que Colombia como país probablemente no es un país que esté preparado para asumir estas lógicas de la virtualidad. Hay que ser sinceros y decir, hoy está un poquito más preparado porque ha pasado ya un año de pandemia y porque, digamos, nuestra gente que es siempre tan recursiva, pero por la gente, por el Estado, ha ido amoldándose a las lógicas de la virtualidad, ¿sí? Luego, ¿cuál es el rol de los políticos y cuál es el rol del control político a la hora de hacer que todo esto sea mejor? Un rol definitivamente importante. Estrategias en lo que tienen que ver con política pública, que lo primero que tienen que hacer es priorizar en los niños, en la niñez, en la educación, y ver cómo estas redes de infraestructura tecnológica y demás llegan a lugares donde no han llegado los servicios públicos del Estado. Estas discusiones hay que darlas y las hemos dado, ¿sí? Pero realmente muchas corporaciones la dan y la conclusión es, bueno,
aquí no hay mucho, ¿no? No hay infraestructura tecnológica, luego, ¿qué hacemos? La Alcaldía de Bogotá ha dotado con tablets, por ejemplo, a varios de los sectores más informales y más vulnerados de la ciudad de Bogotá. Eso, digamos, es algo a reconocer, pero creo, por ejemplo, que en el ejercicio de hacer control político y de que la política le sirva a la gente en ese sentido, hay algo fundamental, y es cómo hacemos lo que decía una de las estudiantes ahora, y es que el Internet sea un servicio fundamental, ¿sí? El Internet sea un derecho, en un mundo que hoy está tremendamente interconectado, en un mundo que hoy se habla por Internet, y que las lógicas de una pandemia que crea precisamente un aislamiento llegan a reforzar esta narrativa. Pues, ¿cuál es el rol del Estado? Pues garantizar el Internet como un derecho, y eso termina siendo muy, pero muy importante. Lo otro, yo te digo, por ejemplo, desde mi ejercicio en la política local, nosotros todos los meses estamos hablando con la Dirección Local de Educación. En cada localidad de Bogotá hay un DILE, ¿no? Una Dirección Local de Educación. Y esta Dirección Local de Educación es, digamos, el centro donde los colegios privados y públicos siempre están rindiendo cuentas de cómo están funcionando. Nosotros lo que le hemos preguntado mes a mes a la Dirección Local de Educación es, bueno, ¿cómo están funcionando los chicos? ¿Por qué se están retirando los chicos del colegio? Y si se están retirando, ¿en qué parte, en qué barrios se están retirando? Y bueno, si se están retirando en estos barrios, ¿cuál es nuestro rol para ir a salvar a estos chicos de las manos, por ejemplo, de la criminalidad, que siempre es la que está pendiente de cuando los chicos no están estudiando, para atraparlos, ¿no? Y en ese sentido, Bogotá hoy tiene la política pública más ambiciosa en materia de juventud, que se llama Retorno a las Oportunidades. La estrategia Reto es muy interesante porque está yendo a los barrios, es un grupo de chicas y de chicos de la Dirección de Juventud de la Secretaría de Integración Social, que está yendo a los barrios más vulnerables de Bogotá, tocando las puertas y buscando a los jóvenes, preguntándoles, ¿usted está estudiando? ¿Está estudiando? ¿Cuánto se gasta en transporte? ¿Le alcanza? ¿No le alcanza? Y nosotros, desde los planes locales de desarrollo, lo que hicimos fue aprobar unos presupuestos, ¿sí?, para poder ayudar a miles de jóvenes que no deserten de la educación. Entonces, ¿sabes que los jóvenes se van porque no tienen computador y hoy lo necesitan? Es que los jóvenes, cuando están en la presencialidad, se van porque el transporte público, en lugares sobre todo informales, en donde tienes que coger un bucecito o una bici taxi o algo antes de ir al transporte público, les sale tremendamente caro. Hay muchas conclusiones que nosotros hemos sacado, y que una estrategia como Reto, que hay que meterse la mano al bolsillo, eso es completamente necesario, una estrategia como Reto pues prioriza a los jóvenes, y lo que se hace es darse esa pelea contra la deserción escolar. Es un fenómeno al cual hay que pelearle duro.